Y decía porque que Juan Manuel Zarcilla al final tiene parte de la historia del club, porque aunque no hay datos, Francisco, y aunque eso no viene recogido en el libro, sí vamos a hacer una parte para hablar de, bueno, de los máximos goleadores históricos del club. Los datos están desde ese año 79, 78, sí, lógicamente, pero por los datos que hay, pues bueno, si no fue el que más, poco le falta. Bueno, hemos intentado también un poco, y esto no está en el libro publicado porque no dejamos de investigar y de hurgar en la historia del Villa del Río. Me pidieron en alguna ocasión algunos que otros jugadores que quién había sido el máximo goleador de la historia del Villa del Río. Era un dato complicado, digo complicado porque los datos que podíamos tener era desde la refundación del club de 1974 hasta hoy en día. Lo que ocurre que realmente nosotros podemos tener datos a partir de la temporada 80-81. ¿Por qué? Porque fue cuando se empezaron a publicar en periódicos, en la prensa, las crónicas de los partidos. Porque en las actas anteriores, en las actas de los árbitros, normalmente no siempre se ponía los goleadores. Había árbitros que lo ponían y árbitros que no. Quiero hacer este inciso porque la clasificación que están viendo ustedes ahí atrás, teóricamente, con 83 goles aparece el amigo Paco Navas. Pero claro, hay que ser justo. Por detrás está Juan Manuel con 81, pero claro, desde 1974-75 hasta la 80-81, si no me fallan las cuentas, son 6 o 7 temporadas en las que no tenemos datos y en las que yo no me imagino a Juan Manuel metiendo nada más que 2 goles. Seguro que no. Con lo cual, para mí, el máximo goleador de la historia del Villa del Río es Juan Manuel Moreno, como diría Zarcilla. Algo similar podríamos decir, porque ahí está también Paco Menor, que anotó 74, pero claro, Paco Menor debuta en 1977, así que de la 77 hasta el 81 van 4 años, y yo creo que a lo mejor Paco Menor también en esos 4 años puede recortar esos 9 goles que Navas le podría llevar. Los más veteranos me asienten con la cabeza sin ninguna duda, ¿no? En los demás, pues más o menos están, ¿no? Curiosamente, de los que estoy viendo en la clasificación, que tenía ahí detrás, el único que está en activo es Cris, que lleva 31, no sé si habrá llegado, pero tiene 31, está Juan L. Vidal con 34, tiene una opción este año de intentar un poco meterse en el top 10 de los goleadores de la historia del Villa del Río, ¿no? Ya digo, era un dato que me sentía en la obligación de sacar y ya lo saben las nuevas generaciones. En el capítulo goleador, Juan Manuel, Navas, Paco Menor es el tridente que ha metido más goles en la historia de nuestro club. Y entrando ya a la época más reciente, ¿no? A partir de la temporada 80 o por ahí de los años 80, hay una figura, ¿no? Que tanto como jugador como entrenador, quizás de los más destacados del pueblo, ¿no? Que no deja de ser otro que Pedrito, ¿no? Que al final tiene una trayectoria bastante importante y que también tuvo sus primeros escarceos con el mundo del fútbol, con el balompié, en el equipo de su pueblo, aunque luego al final hiciera carrera en otros sitios. Sí, y antes de nada debo reconocer y pedir pública disculpa a Pedrito porque la verdad que se nos ha pasado. Se nos ha pasado por lo menos comunicarle la presencia de ese acto y que nos hubiera gustado que estuviera aquí porque forma parte también de la historia del club, ¿no? Así que mil disculpas, Pedro, pero han sido tantos los actos que hemos tenido que realizar un poco así contra reloj que insisto, algún error, algún fallo teníamos que tener, ¿no? Bueno, pues hay una anécdota en torno al debut de Pedrito, ¿no? Piensen ustedes que Pedrito era un jugador, Pedro Sánchez Pedraza, que había estado en la cantera del Córdoba y que era uno de los iconos del fútbol de Villa del Río, ¿no? Porque estaba teóricamente, hoy en día más normal que además haya jugadores que jueguen en los equipos de fuera, entonces no era tan normal, ¿no? Y Pedrito llegó a militar incluso en lo que hoy en día el Córdoba B, aquel Córdoba amateur, y Pedrito pues siempre, posteriormente pasaría por las filas del Montilla, quiero recordar, y aquel año 80-81 estaba jugando muy cerquita de aquí, en el Recreativo de Bailén. Pedrito había iniciado la temporada en el Recreativo de Bailén, pero entre que el Villa del Río no dejaba de llamar a su puerta y llegó a pedir la baja al conjunto de Jaén. Todo esto se fue eternizando en el tiempo ante el desespero del presidente de entonces, que está por ahí, nuestro buen amigo Paco Luna.
y su junta directiva, que veían en el fichaje del rubio jugador local la posibilidad de encontrar todo un aliciente para una afición que estaba un poco disgustada con la trayectoria del equipo. Había acordado con el club cerámico, con el club de Bailén, la rescisión de su contrato, pero que la carta de libertad no se la daban. Entre unas cosas y otras, otra persona que echamos en falta y que recordamos, porque también fue jugador, entrenador, directivo, me estoy refiriendo a Alfonso Polo Cantarero, que desgraciadamente tampoco está con nosotros, tuvo que ir hasta media docena de veces a Bailén, hasta que por fin se pudo obtener el citado documento y tramitar la ficha de Pedrito. Bueno, pues imagínense ustedes, llega el partido contra el Carpio y Pedrito ya puede jugar con el Villa del Río. La semana antes del partido, las tertulias futbolísticas en aquel Bar Sebastián, que echaba humo, no tenía otro tema de conversación. Todo el mundo expectante, todo el mundo pendiente de que Pedrito jugara por fin con el Villa del Río Club de Fútbol. Pero todavía esperaba que daba una sorpresa. Y es que cuando el técnico de aquel año, Antonio Navaja Muñoz, el fallecido Antonio Navaja Muñoz, el pelo, le da la alineación al delegado local, Paco Venceslá, resulta que Pedrito de inicio al banquillo. La directiva echaba humo. Imagínense ustedes, todo el año esperando el fichaje, comentando el fichaje, alertando a una afición, y cuando llega el día del debut, Pedrito en el banquillo. La noticia más que corre vuela, y en apenas unos minutos llega al Bar Sebastián, al centro, al corazón del club, donde está el presidente Paco Luna. Alfonso Polo coge el coche, se reúne de inmediato con él, y la decisión es clara y rotunda. La directiva dice que Pedrito tiene que jugar de titular, por los intereses del club y por el ambiente que había en torno a lo que había generado su fichaje. El pelo, lógicamente, muestra su indignación. A ningún entrenador le gusta que le hagan la alineación. Y comenta que es la primera vez en su vida que una directiva le impone a un jugador. Alfonso Polo le contesta que siempre hay una primera vez para todo. Finalmente entra por el aro, modifica la alineación inicial, Pedrito juega titular. Yo no sé quién fue el que aquel día se quedó en el banquillo después de ser titular, pero fue esa anécdota del debut de nuestro paisano Pedro Sánchez Pedraza. Y ha hablado de Paco Luna, del que fuera presidente. Yo sé que ahora es un momento de lo que va a tener que sacar pañuelo, ¿no? De eso que te gustan a ti. Que lo llevaba guardando toda la tarde y al final va a tener que hablar de Paco y de cómo anunciaba cuando el equipo ganaba o cuál era el resultado del equipo cuando jugaba fuera de casa, ¿no? Porque hoy todo el mundo se va corriendo al móvil, entra a la federación y enseguida ve el resultado. Pero antes, no hace tanto, porque era la década de los 80 al principio, tampoco hace tanto, hace 30 y tantos 80, años. 84. Y al final, en aquellos momentos había que recurrir a la inventiva para conocer cómo había quedado el fútbol. Y el amigo Paco, pues, se inventó una historia que al final no quedaba mal del todo, ¿no? Paco Luna fue un innovador del fútbol. Imagínense ustedes, sitúense, años 80. Es decir, no hay ni para apenas radio, ni internet, ni móviles, ni nada. Y los teléfonos, los justitos, los fijos. Había una opción, es decir, el teléfono del Bar Sebastián echaba humo, claro. Todos los aficionados llamando: Paco, ¿cómo hemos quedado? Y Paco, su trabajo no era atender el teléfono. Paco, su trabajo era vender y atender a los clientes, ¿no? Así que hubo que inventarse un modo de hacerle saber al pueblo cómo había quedado el equipo. El presidente encuentra la colaboración de Antonio Caro, aquel conserje jubilado del ayuntamiento, y establece una norma de dar conocimiento al pueblo del resultado del equipo con cohetes. ¿Sí? ¿No se rían ustedes? Que era así. Así que los cohetes, si los cohetes no se oían, llegaba la hora del final del partido, piensen ustedes, un cuarto de hora después, si los cohetes no se oían, es que el equipo había perdido. Cuando se oían los 3 cohetes, significaba que el equipo había empatado. Pero claro, había un problema, que la tablilla con el que se lanzaba con los cáncamos donde se introducían, solamente permitían 3 cohetes. Claro, se lanzaban los 3 primeros y aquello había que recargarlo. Así que había unos segundos, cuando oíamos el tercer cohete, había unos segundos que nos quedábamos todos en vilo, ¿no? Será empate
Ahora, en el momento que oía el cuarto cohete, la satisfacción era tremenda y ya el quinto y el sexto, bueno, eso ya ni se oían porque realmente la alegría y el estruendo pues suponían una inyección de autoestima por la victoria del equipo, ¿no? Era otra anécdota de esa labor de ese Paco Luna, que estuvo 4 años, grandísimos 4 años a cargo del equipo, y que, como yo digo aquí en el libro, era un auténtico innovador. Y en esa misma década de los 80, en las que el equipo viajaba, y no solo por la provincia cordobesa, sino que al final tenía que hacer algún desplazamiento más largo, le tocaba de vez en cuando ir a la vecina Granada. Y allí el amigo Paco ha contado alguna anécdota de Lito y Paqui, que cada vez que aparecía el equipo por allí, ¿no?, pues se volcaban con él para que no le faltara de nada, ¿no?, ya que estaban fuera de casa, al menos que... La temporada 84-85, el Villa del Río milita en una regional preferente que obliga a desplazarnos a Jaén y a Granada. Creo que recuerdo recordar que en Jaén había 3 equipos, el Torreperogil, el Villacarrillo y el Carolinense. Había la mayoría de Córdoba, pero había muchos equipos granadinos, ¿no? Y entonces, claro, siempre que el Villa del Río se desplazaba a tierra granadina, donde hubo por lo menos 7 o 8 desplazamientos a lo largo de la temporada, pues ya estaba el matrimonio Solís Sánchez, que ejercían de perfectos anfitriones, ¿no? Y, Fran, léelo tú, porque a mí me va a ser difícil contener la emoción. Y el capítulo, la página 352 del libro, donde se habla de esos grandísimos anfitriones que eran Paqui y Manolo, Lito y Paqui. Aquellos viajes a tierras granadinas eran memorables, sobre todo porque allí donde se jugara nos esperaba el matrimonio villarrense Solís Sánchez, que estaba afincado en la capital. Para Manolo, Lito y Paqui todo les parecía poco para agasajar a la expedición villarrense. En más de una ocasión, y de 2 y de 3, no les importaba invitar a cada uno de los expedicionarios, jugadores, directivos, entrenadores y aficionados, en la capital, en Peligro, en Pinos Puentes, en Atarfe, en Maracena, etc. Cuando el autobús del equipo llegaba allí, ellos ya estaban allí esperándonos. Tal era el cariño que Manolo Solís le tenía a su pueblo y a su gente, que cuando años después fallecía inesperadamente víctima de un accidente de tráfico, la consternación fue grande, sobre todo en aquellos que pudimos comprobar en aquel año su enorme corazón. Por cierto, su viuda, Paqui Sánchez, años después heredaría el amor a unos colores y tras afincarse de nuevo en nuestro pueblo se convertiría en una eficiente directiva capaz de patearse a cuanta empresa o comercio hubiera buscando esa pequeña o grande colaboración económica para el club. Paqui. Bueno, he hablado un poquito de fútbol, ¿no? Ya de un poquito más cerca, ¿no? Te he visto saludar a la entrada a un técnico que más de una vez hemos hablado, ¿no? Tú y yo, que le tiene un especial cariño y que ha estado más de una temporada aquí en el club y que siempre ha dejado un gran recuerdo tanto como entrenador, ¿no?, como persona, ¿no?, que es el amigo Pepe Arena. No, sin lugar a dudas, es de una enorme satisfacción porque curiosamente con Pepe Arena llevábamos casi 30 años sin vernos, porque él, cuando dejó los banquillos, dejó un poco el mundo del fútbol y por motivos familiares se dedicó un poco más al ciclismo. Tenía un hijo que practicaba ese deporte y lógicamente como padre, pues no me hago más obligación que seguirlo, ¿no? Pero lógicamente yo Pepe Arena nunca lo he dejado en el olvido, porque como bien dice, hay multitud de anécdotas en torno a él, y ahora vamos a leer una, en la que se habla de la grandeza de esta persona, ¿no? Pepe Arena estuvo de entrenador en Villa del Río, quiero recordar que 4 años, porque estuvo también en la época de Paco Luna, pero también estuvo en aquella temporada 84-85 en la que el Villa del Río disputó esa regional preferente con equipos granadinos y jiennenses, y en el que el equipo funcionó en régimen de cooperativa, donde la labor del presidente la realizó una persona
que desgraciadamente tampoco está ya con nosotros, que se nos fue el año pasado, me refiero a Luis Mudarra, ¿no? Y, insisto, hizo una labor deportiva enorme en una generación y el cariño se ha demostrado hoy, ¿no? Yo les debo confesar que me he quedado un poco de remolón ahí en la puerta, apurando un poco el inicio de este acto, un poco sobre todo pendiente de esos saludos y esos abrazos que se han dado a los jugadores de aquella época, ¿no? Porque, como suele decir, ese vestuario, esos años vividos, lo que une el balón, eso no lo separa absolutamente nadie, ¿no? Así que vamos a contar una anécdota de Pepe Arenas en el que se demuestra perfectamente la grandeza humana y deportiva que tiene esta persona. El mérito de este equipo en la temporada 84-85 fue mucho mayor de lo que ese tercer puesto final, la clasificación, pudiera decir. Y es que, si en lo deportivo la situación a lo largo de la temporada y con los lógicos altibajos parecía ir viento en popa, en lo económico era todo lo contrario. Los ingresos difícilmente cubrían los gastos y en el mes de febrero la Junta Directiva, encabezada por el presidente Paco Luna, tuvo que reunirse con el entrenador y la plantilla para comunicarles que no había dinero en el club y que por tanto no iban a poder hacer frente a las cantidades acordadas y que por tanto quien se quisiera marchar estaba en su perfecto derecho a hacerlo. Al instante sería el entrenador Pepe Arenas, quizás el más afectado por tener acordadas unas cantidades más elevadas, quien tomó la palabra manifestando que por él no había ningún problema y dijo textualmente: para adelante, reiterándolo en varias ocasiones. La plantilla se sumó a la iniciativa y la temporada acabó sin un duro, pero con el equipo cumpliendo en cada entrenamiento y en cada partido. La labor del míster, sin lugar a dudas. Y luego ya en la década de los 90, donde muchos, más o menos los de mi generación, nos enganchamos un poco al fútbol del Villa del Río, con aquel campeonato que de la mano de Pedrito el equipo fue campeón y peleó por el ascenso y se volcó el pueblo, incluso en los colegios nos pidieron hacer pancartas para ir a animar contra el San Juan de Alfarache, contra la Roteña. Al final no resultó bien la fase de ascenso, pero ahí quedó ese título de la preferente cordobesa, ¿no? del equipo dirigido por Pedro Sánchez, por Pedrito. El equipo del Villa del Río Club de Fútbol ha conquistado desde su refundación en 1974 3 títulos de campeón, ¿no? Fue en la temporada 78-79, de la mano de Rafael Sedano, fue campeón de Liga de Segunda Regional. En la temporada 90-91 fue campeón de Liga de Regional Preferente con la mano de Pedrito, y la siguiente, la 2009-2010, de la mano de nuestro amigo José Santiago Ficha, que está por ahí arriba, en la que el equipo termina invicto. Nosotros vamos a entrar ahora mismo en la temporada 90-91, porque se logra un logro muy importante. Un logro muy importante, que es que el equipo se proclama campeón de Liga con un solo jugador de fuera. Con un solo jugador de fuera. Quiero recordar que al inicio de la temporada había 2, Quique y Juan de Dios Morente. Juan de Dios Morente se lesiona en el primer partido y ya no vuelve a jugar más. Y sin embargo el equipo cumple y el equipo se proclama campeón de Liga. Vamos a recordar un poco aquella etapa que describo en el libro en la página 497, 98 y 99. A 3 jornadas del final, el Villa del Río se sitúa como líder de la categoría. La afición enfervorizó consciente de que se había la oportunidad de hacer historia. Pero el partido frente al Carpio en el Polideportivo Municipal, por cierto, quiero recordar que estaba Pepe Arenas en el banquillo carpeño, iba a resultar decisivo. Los carpeños no podían perder, ya que eso suponía su adiós matemático a poder disputar la fase de ascenso. Pero el Villa del Río estaba lanzado y ni las bajas del equipo lo frenaban. A las 19 horas del domingo 21 de abril comenzó el envite, un partido de los que hacían afición con un estadio lleno de público. Los visitantes conscientes apretaron de lo lindo, pero se toparon como un Pedro Camargo en estado de gracia, que por algo llevaba 6 partidos sin encajar un gol. Al final, un reparto de puntos que beneficiaba al Villa del Río, que seguía líder al frente de la clasificación, pero que dejaba al conjunto vecino, al Carpio, con posibilidad de disputar la fase de ascenso. La siguiente salida pasaba por la comarca del Alto Guadiato, y en concreto por Belmez. Allí, al amparo de su viejo castillo, el Villa del Río Club de Fútbol se proclamó matemáticamente campeón de Liga, y eso que los locales se jugaban su continuidad en la categoría. Pedrito recuperó a Quique,
pero no pudo contar con Periqui. El partido comenzó con los nervios habituales. A la media hora de juego, Diego Rojas pone por delante al Villa del Río, pero el gol local de penalti, a pocos minutos de descanso, supone un jarro de agua fría. A 15 minutos del final, un pase largo sobre Diego Rojas y la veloz escapada de este originan el segundo gol villarrense. Todavía recuerdo la angustia y los eternos que se nos hicieron aquellos minutos hasta que el colegiado de Mancharreal, Martínez Romero, decretó el final del partido. A partir de ahí, el delirio de los aficionados que sacaron a nuestros jugadores a hombros del terreno de juego y que se extendió hasta la llegada del equipo a nuestra localidad. Ha hablado Francisco de Pedro Camargo, ¿no? Que alguna temporada que otra no ha defendido los colores del Villa del Río, ¿no? Todos los veranos se retiraba y en septiembre, todos los septiembre volvía. Se ha retirado unas pocas de veces y al final siempre iba para echar un rato y ayudar a los entrenamientos, ¿no? Y al final siempre era el portero titular. Por eso, ¿no? Es el que más partidos ha disputado con la elástica. Es el icono de la historia del Villa del Río Club de Fútbol, Pedro Camargo. Hay un dato que lo dice todo, ahora posteriormente lo pondrá Bartolomé ahí en la pantalla. 23 temporadas en el Villa del Río Club de Fútbol. Piensen ustedes que eso supone comenzar con 17, 18 años y prácticamente a los 40. Y creo que de esas 23 temporadas hubo 2 entre medias que le dio la ventolera y no jugó. Si la hubiera jugado, imagínense esto en datos. Bueno, pues lógicamente también me sentía, y eso no viene tampoco en el libro, en la obligación de sacar una especie de clasificación histórica de los jugadores que han jugado más partidos oficiales con la camiseta del Villa del Río. Lógicamente, me tengo que centrar desde la temporada, desde la refundación del club, desde 1974 hasta hoy en día. Porque, insisto, en la década de los 50 prácticamente ni había crónicas, ni se han conservado actas de partido, ni nada. Bueno, pues la clasificación histórica de jugadores del Villa del Río Club de Fútbol la encabeza Pedro Camargo. 627 partidos, 23 temporadas. Segundo, otro mito, ¿no? Manolo Aguilera, 513 partidos. Tercera plaza para Antonio Vidal, 378. Cuarta plaza para Juan Manuel Moreno Córdoba, 338. Quinto, mira, una generación más nueva, Pedro Núñez Romero, 333. De los jugadores en activo, Cris, ahora mismo tiene 265 partidos en activo. Por delante tiene a Pedro Valera con 282. Pues si juega 17 o 18 partidos este año, pues tendrá la posibilidad de ascender un puesto en este top 10, ¿no? Pero si dan ustedes en cuenta de un detalle, es que los 3, 4, 5 primeros son jugadores veteranos, lo que habla un poco a decir que el fútbol de antaño se veía de otra manera, que como desgraciadamente no se vive hoy en día, ¿no? Esa es una realidad y lógicamente los datos así lo demuestran, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el icono número 1 del club, y está ahí sentado, Pedro Camargo Castro. Vale. Acercándonos poco a poco ya a la década del 2000, al nuevo milenio, ¿no? Está la figura de ficha que ha mencionado antes Francisco, primero con una salvación en la temporada 98-99, pero 11 años más tarde haciendo campeón invicto al equipo en la temporada 2009-2010. Así que, lógicamente, pues también tiene su reflejo en este libro. La temporada 98-99 fue una temporada problemática, ¿no? Estaba de presidente Juan Manuel Moreno y el equipo estuvo entrenado en ese principio de año por nuestro buen amigo Eduardo González Morales, que se acababa de sacar el carnet nacional de entrenador. Y recuerdo que él llegó con mucha ilusión procedente del equipo juvenil al coger el senior. Pero tanta ilusión que, y ahí está también Tomás, que se puede acordar de aquello, que aquellos entrenamientos que realizaba Eduardo en el Villa del Río es que eran como automáticamente de equipos profesionales. Eran 2 horas de entrenamiento, los jugadores, parece que no se acordaba que los jugadores eran trabajadores, estudiantes y demás, sino que le metía 2 horas de entrenamiento y la verdad que indirectamente el equipo acusaba, ¿no? El equipo no estaba contento, no estaba satisfecho y lo que realmente se vive en un vestuario luego se termina transmitiendo al terreno de juego, ¿no? Con lo cual los resultados no llegaron
Y a último de octubre, mediados de noviembre, hubo que destituir a Eduardo González, ¿no? Y llegó un técnico de Andújar, técnico joven, José Santiago Lara, conocido popularmente como Ficha, mote que heredaba o apodo que heredaba de su padre, que fue un afamado jugador que llegó a militar en primera división en las filas del Valencia, ¿no? Y fue un técnico que automáticamente cambió el equipo, ¿no? Tanto es así que el equipo, si en los primeros 10 partidos estaba prácticamente medio descendido, creo recordar que había ganado un partido, él fue capaz de darle la vuelta a la tortilla. Y hay una anécdota que vamos a contar ahora, que yo de aquella temporada me quedo con un dato. Y no serán ustedes que es un partido, no serán ustedes que es una vivencia. Me estoy refiriendo a aquellos huevos fritos con patata, Ficha, que nos comimos en Ovejo, volviendo de Peñarroya cuando logramos matemáticamente la salvación, ¿no? Así que vamos a recordar aquella anécdota. Así que cualquier esperanza de salvación pasaba por ganar en la visita a Peñarroya. Así se evitaban que a terceros resultados pudieran influir negativamente. En Casablanca, como se llamaba y como se llama el estadio peñarriblense, se sufrió de lo lindo por las continuas acometidas del cuadro local. Pedro Camargo estuvo sensacional con un par de intervenciones ante el goleador local de La Rosa, que era Pichichi destacado del grupo. Un gol de Víctor en el minuto 22 de la segunda parte puso por delante el Villa del Río, y todavía recuerdo lo que sufrimos tanto Paco Benceldá como yo hasta que el jienense Rubio Alburquerque decretó el resultado final. Recuerdo que como premio la Junta Directiva de Regreso al Pueblo nos invitó a comer en Ovejo. El restaurante no era muy lustroso, pero los huevos fritos con patatas que comimos todos nos supo a gloria. Era la gloria por el deber cumplido. La permanencia estaba asegurada de manera matemática. Es que piensen ustedes en un bar de carretera ya a las 3 y pico de la tarde y que se presenta el autobús con 25 o 30 personas, ¿no? Para darle de comer a todos. Y hablamos con aquella mujer que estaba allí y dice, mire usted, lo único que les podemos poner, ¿recuerda Juan Manuel? Es unos huevos fritos con patatas. Supieron a gloria. Bueno, pues Ficha también fue protagonista del último éxito liguero del Villa del Río Club de Fútbol. Un éxito liguero que será difícil de repetir, ¿no? Porque creo recordar que en aquella temporada tan solo hubo 3 equipos en la geografía andaluza en las que terminaron el campeonato siendo campeones e invictos. Quiero recordar que fue el Linares en Jaén, el Almuñécar de Granada y el Villa del Río en Córdoba. Cuento una anécdota de aquel partido porque, insisto, la forma en con que lo vivimos, y muchos de ustedes estuvieron allí, merece la pena recordarlo. La siguiente parada del peregrinar competitivo de los nuestros pasaba por el campo del tercer clasificado, Luque. Ya en las inmediaciones de la localidad, los coches de los aficionados luqueños, que por cierto habían recortado su jornada laboral en la aceituna para asistir al partido, nos adelantaban al autobús villarrense y por su ventanilla sacaban sus brazos y sus dedos y los pulgares indicándolo para abajo, como diciéndonos que íbamos a perder. En las gradas los tambores y los bombos ponían acordes musicales a una frase que se repetía hasta la saciedad. Esto es Luque y aquí hay que mamar. Y bien poco que faltó para sucumbir ante el impetuoso cuadro local, que llegó mediada la segunda parte con un 2-0 favorable. Pero un golazo de falta de Cris metió al Villa del Río en el partido. La casta y el amor propio de los pupilos de Ficha salió a relucir y los cánticos desde los graderíos poco a poco se fueron apagando. A 15 minutos del final, Juan Carlos en boca de gol puso la igualada 2 y aunque los luqueños apretaron de lo lindo, el marcador no se movía. Allí ya se desató la euforia y el equipo fue consciente que el ascenso y el título de campeón dependían de ellos mismos. El domingo de Ramos, aunque el equipo descansó, trajo una noticia absolutamente positiva: el ascenso matemático a regional preferente, debido a la derrota del Luque en casa frente al Castro del Río. El 22 de abril, a las 6 de la tarde, fue la cita. Ante el segundo clasificado, el Nueva Cartella. Un empate bastaba para entonar el alirón, pero tras un partido muy reñido, el juvenil Hugo y Cris
con otro golazo de falta, certificaron el 21º título liguero, que ahora sí tenía un Villa del Río que era campeón de Liga. Era el 4º título, 3er campeonato, también estuvo la Copa del año 83-84, en la historia reciente del mismo. Así que para el dato queda esa labor de José Ficha en el banquillo villarrense. Y para ir terminando, antes ha hablado Francisco de esa argucia en los despachos, ¿no?, del amigo Pepe Carabaño, y no fue la única aquella para escribir a Miguel Bujalance, sino que el equipo ha conseguido más de un triunfo federativo, el primero en esa década de los 50 para meterse en el playoff de ascenso después de que descalificaran a la Lucentina. Y por cierto, ahí no estaba Pepe Carabaño. No, ahí no estaba. Pero tiene unos pocos que vamos a recoger ahora para ir terminando. Sí, hay varios. Siempre ha sido una persona muy ligada al club. Yo me atrevo a decir que es el alma mater y lo sigue siendo y lo seguirá siendo, porque que nadie quiere más al Villa del Río Club de Fútbol que Pepe Carabaño, ¿no? Por hecho, fue uno de los refundadores del club, junto con Manolín Castillo y con Jesús Leirón, ¿no? Ha habido varias veces en las que la astucia, la experiencia, la sapiencia de Carabaño le han dado triunfo al Villa del Río. Quiero recordar uno en casa con el Posadas por alineación indebida de Manuel Trujillo Cano, el famoso de la Rambla con los 2 jugadores que habían vuelto del Priguense, pero me voy a centrar en el último, que fue un tono un poco gracioso. Bueno, gracioso fue el de aquel que al final no se fragó contra el Virgen del Valle de Santaella, donde, esto no estaba aquí metido en el guión, pero lo vi improvisar. Resulta que había un jugador sancionado y de buena primera, que tenía un mote, creo recordar que era Chungo, ¿no? Ahora sí. Y claro, en el partido los compañeros, Chungo, claro, eso llega a oídos del delegado y dice, aquí tiene que haber algo raro, pues este jugador está sancionado, ¿no? Claro, automáticamente miran la lista de jugadores en el acta y ese Chungo, o el nombre que tuviera, realmente no aparecía, ¿no? Pero aún así, claro, la obligación dice que tienes que reclamar al árbitro, y el árbitro era la persona encargada de comprobar la identidad de este jugador. Así que llega el árbitro en el descanso, por favor, dorsal número 5 del Virgen del Valle de Santaella, que se presente en el vestuario. Allí se presenta el jugador y le pregunta al hombre, ¿me puede decir usted su nombre, apellido y su fecha de nacimiento? Y dice el jugador, no me acuerdo. Claro, es que totalmente desconocía con qué licencias o con qué fichas había jugado, ¿no? No sabía automáticamente, ¿no? Pues bueno, esa fue una anécdota de las muchas que hay escritas ahí, pero vámonos con la última, en este primer año de Roger, Antonio Jesús Pastor, al que saludamos también, que se encuentra ahí arriba, porque el Roger ha sido protagonista en el epílogo de este segundo tomo, pero también será en el principio del siguiente. Así que vamos, porque hay la última victoria en los despachos del conjunto villarrense. La cita casera ante el conjunto de Priego duró mucho más que los 90 minutos reglamentarios. El Villa del Río realiza otro irregular partido y no pasa del empate 2-2 ante el colista de la competición. Sin embargo, durante el partido, el preparador físico local se percata que en las filas priacansas sus jugadores llaman a Cani al dorsal número 10 visitante. Cani era el sobrenombre futbolístico de Rafael Pérez Picadizo, jugador que estaba sujeto a sanción federativa tras su expulsión en el partido de la anterior semana. A la finalización del partido, el Villa del Río realiza la pertinente reclamación por una presunta suplantación de personalidad, ya que este jugador se alinea con la licencia de otro compañero. Cuando el árbitro Torralbo Pozuelo pidió que la presencia del presunto infractor en su vestuario, el jugador sorprendentemente ya había abandonado las instalaciones deportivas. El Villa del Río, dentro del plazo legalmente establecido, presentó ante la Federación sus alegaciones, entre las que se incluían fotografías y vídeos, donde se apreciaba la incorrecta alineación del jugador. Tras un careo en la sede federativa entre las dos partes, la resolución del comité de competición no dejó lugar a dudas y sancionó duramente al priguense por alineación indebida, otorgando el triunfo al Villa del Río por 3-0. Y es que en ocasiones tan importantes las personas que están dentro del terreno de juego como los que se encuentran fuera. Pues prácticamente no queremos extender el acto mucho más. Hemos querido dar un repaso, una vuelta con anécdotas, con vivencias, hay infinidad aquí en los libros.
Y nada, tan solo agradecerle a todos ustedes su presencia y que puedan disfrutar de este libro y que se vayan transmitiendo a las futuras generaciones la grandeza, la solera y la tradición que tiene el fútbol en Villa del Río. Muchas gracias. Bien, pues vamos a dar por finalizado esta presentación de este gran libro. Espero que bueno, en la Biblioteca Pública de Villa del Río habrá algún ejemplar. Por si alguien no consigue tenerlo, dado que la edición del mismo ha sido mínima para nuestro gusto, que hubiese sido mucho mayor, ha sido solamente de 300 ejemplares. Como digo, en la Biblioteca Pública habrá un ejemplar o varios ejemplares para quien quiera consultarlo, quien quiera leerlo. Bien, según hemos acordado y debido a esto que estoy comentando de que hay pocos ejemplares, vamos a pasar ahora a la entrega de todos los asistentes de un libro por unidad familiar. Es decir, veo que efectivamente hay muchísimas parejas, muchos matrimonios. Debido a que hay pocos, no se van a entregar dos, o sea, a uno por persona, sino por unidad familiar, con el hecho de que abarque a la mayor cantidad de personas posible. Pues nada, mi agradecimiento, como al principio, a todos los que estamos aquí y espero que les haya sido amena la charla de Francisco. Muchas gracias.